Hola, ¿cómo están todos ustedes? ¿Están en busca de señales del universo para obtener una respuesta y que de repente esa respuesta sea la correcta? Bueno, yo aquí les voy a explicar, aparte de que mi nombre es Carmen, no me he presentado, pero sí les voy a explicar a ustedes de qué manera el universo les puede a ustedes sencillamente y francamente escuchar si saben pedir. Yo les había prometido que yo les iba a hacer un video diciendo y comentando, digamos, si yo te contara. Ese es así como un eslogan que yo tengo de si yo te contara, de todas las cosas que me han pasado en la vida y que de verdad son dignas quizás de contar. Y en esta ocasión, este primer capítulo que voy a poner, porque van a ser varios capítulos, es cómo yo logré mi sueño para venirme aquí a Canadá. Yo sé que mucha gente dirá, pero Dios mío, esos son sueños bastante grandes, bastante intensos. Pues sí, fueron unos sueños bastante intensos. Pero aquí el truco para empezar de una vez, antes de contarle la anécdota, es que tienes que estar súper, súper bien seguro qué es lo que quieres. Aquí no vamos a estar dudando de que mañana sí, pasado no, ahorita sí, como que me dio una puntada de que no. Tienes que estar bien, pero bien consciente que realmente eso es lo que tú quieres. Fíjate ahí por la ventana. Mira, no se ve bien la nieve. Mira cómo hay nieve ahorita aquí en Canadá. Mira, la cosa es la siguiente. Para empezar, el truquito, vuelvo y repito, el truquito más importante de todo esto es que tú tienes que estar seguro o segura que es lo que tú quieres. Tú de verdad quieres venirte, voy a poner mi ejemplo, pues voy a poner mi ejemplo. Tú te quieres venir a Canadá, pues tú tienes que trabajar para eso, pero trabaja en conjunto con tu ser interno. Que tu ser interno y tú sean cómplices para trabajar en eso. Tú no puedes trabajar tú sola o tú solo. Tú no lo puedes dejar a la deriva, tú no puedes dejarlo a la imaginación solamente. Tú tienes que trabajar en conjunto con tu ser interno. Te explico. Yo estando en mi país, eh, yo no estaba mal, yo tenía mi trabajo, tenía mi casa, tenía a mis dos hijas, iban a la escuela, yo tenía mi trabajo, sí, muy bien. Pero un día viendo la televisión, veo en esos canales del cable, veo yo la ciudad de Montreal, una ciudad tan bonita y una iglesia, la iglesia de Notre Dame, tan bella. Y yo decía, uy, pero qué bonito es eso. ¿Cómo me gustaría conocer eso o visitarla por lo menos? Ahí dejé la idea plasmada. Esa es la primera idea. Ese es como el primer flash. Me impresionó tanto realmente esa imagen porque vi muchos latinos ahí en ese film. Era así como un documental, si mal no recuerdo, de Montreal. Es la capital de Quebec, es una ciudad de Quebec. Entonces, cónchale, ok, se me quedó esa idea. Después en la noche yo me puse a pensar y analizar, Dios mío, ¿y qué tal si yo de repente pensara en mudarme o irme a Canadá? Uy, me pareció como que tan lejos, tan frío. Uy, un país tan lejos. Dios mío, eso es muy lejos para mí. Eso será imposible. No, yo no creo. Sí, vamos a ver. No sé, empecé a darle vueltas, pero esa idea no se me terminaba de sacar de la cabeza. No terminaba de salir esa idea de la cabeza. Y yo me dije, ok, yo voy a seguir investigando. Comencé a investigar y a preguntarle a un vecino que era chofer, por cierto, de autobús de turistas canadienses, y le pregunté si realmente necesitaban una visa para venir a Canadá o algo así. El señor me contesta que él no sabe, que él realmente no tiene idea, que nunca ha preguntado ni hablado con uno de esos turistas para preguntarle eso, pero que me lo averigüe. Para esa época yo de verdad no tenía, en mi trabajo yo no tenía internet, honestamente hablando, yo no lo tenía. Y me puse a investigar y a buscar y darle con eso de que yo, caramba, cómo me gustaría conocer más de Canadá, y me puse a buscar en libros y todo eso. Un día, estando en mi trabajo, no me lo van a creer, estando en mi trabajo, uno de los compañeros de trabajo me dice, toma el periódico por si lo quieres leer.
yo digo, bueno, y es rarísimo que me hubieran dado el periódico, porque es raro, me llegó el periódico, como que si alguien me lo hubiera mandado. Lo juro, yo abro el periódico, como decir, este es el periódico, y abriendo así la página, veo un anuncio que dice, ¿usted se quisiera venir a mudar a Canadá? Yo me quedé, lo que se llama, con la boca abierta. Yo digo, no puede ser, ¿qué es esto? Alguien me mandó esto. ¿Será que alguien me mandó esto de verdad? Inmediatamente leo el aviso. Era una profesional en derecho que estaba yendo a un hotel allá a la ciudad donde yo estaba, y esa noche iba a dar una conferencia de cómo hacer para irse a vivir a Canadá. Ok, yo agarro a mis dos hijas y les digo, esta noche tenemos una cita, vamos a ir a ese hotel y vamos a ver qué es lo que pasa. Efectivamente, me encontré en un gran salón, y quizás éramos como unas 15 personas que estábamos allí reunidas, y llegó la doctora, la abogado, a hablar con nosotros y a explicarnos cuáles eran los requisitos, y justamente el requisito que yo estaba esperando, que yo estaba preguntando, que necesitaba una visa. Efectivamente, digamos, todas las informaciones que yo necesitaba las estaba dando la doctora. Efectivamente, terminó la reunión y yo pedí hablar con ella en privado. Y le pregunté, pues, que qué posibilidades había de irme con mis dos hijas a Canadá. Yo no estaba casada, yo estaba separada, tal y que yo. Todo me lo escribió, me lo puso, me dio unas hojas y me dijo, si está usted interesada, entonces llene estos requisitos, bla, 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 bla. Necesita tanto para la visa, tanto para los papeleos, no sé qué, pasaporte, bla, bla. Toda esa cantidad de cosas. Señoras y señores, desde ahí yo empecé a hacer mi proceso para venirme a vivir a Canadá. Mi contable me decía, tú lo que estás es loca. Tú lo que a ti te falta un tornillo. ¿Cómo es posible que tú sola con tus dos hijas te vas a ir a Canadá, un país que siempre han dicho que es de las drogas, que la gente esta, que todo el mundo es cucu, que no sé qué más, sin hablar el idioma? Porque yo no estaba hablando ni el inglés ni el francés, ninguno de los dos. Y mis dos hijas tampoco. Gabriela quizás un poco, pero mi otra hija no. Dios mío, yo decía, yo me voy, yo me tengo que ir igual. Todo lo que me decían, para que lo sepan, todo me resbalaba. Era así como que ya yo estaba segura que eso era para mí. Ya yo estaba súper segura. Pero ¿qué pasa? El cuento es que yo siempre he estado hablando con mi ser interno y preguntándole, dame una señal. Por favor, dame una señal. Eso es un truco infalible. Ahí, porque habemos mucha gente que de repente a lo mejor no escuchamos bien lo que nos dicen, o a lo mejor creemos que nos van a decir en el oído algo, pero no es así. Es así como señales, como cuando yo estoy leyendo mis cartas, pues son señales que te vienen y que te van diciendo y qué sé yo. Bueno, pídele señales. Si tú no estás como muy seguro, muy segura de que vayas a escuchar, o que no crees que vaya, pide una señal. Di, dame de aquí a 3 días, dame la señal de que de verdad esto se puede hacer. O dame una señal de que es posible que esto se pueda hacer. Efectivamente, eso fue lo que yo hice. Pedí una señal y pedí, por favor, dame una... Y mira la señal que me mandaron. Metía en el periódico. Ese mensaje venía, el mensaje del ser interno venía en el periódico. ¿Qué les parece? Mire, yo les voy a pedir un favor. Por favor, créanmelo por el amor de Dios. Créanmelo por la salud de mi papá, que está en el cielo, que eso es verdad lo que yo estoy diciendo. Un testimonio real y sincero y verdadero. Empecé a preparar todos mis papeles, empecé a preparar todo esto. Mira, eso fue tan rapidito, así una cosa detrás de otra, que tú no te lo puedes imaginar. Y ahora estamos aquí desde hace unos cuantos años. Entonces, ¿cumplí o no cumplí mi sueño? Lo cumplí. Pero ¿sabes por qué? Porque estuvo de cómplice a alguien, mi ser interno.
Ese ser interno que está aquí chiquitico y que te dice si sí o si no, si sientes que sí, si sientes que no, ese es el ser interno. Tú háblate con él. Tú no estás solo, no estás sola. Tú siempre vas a tener a alguien que te hable. Lo que pasa es que ellos están así, como esperando nada más a que tú les pongas a trabajar, porque están sin trabajo, están así. Están esperando a que tú les des trabajo. Dale el trabajo, ponlos a trabajar y vas a ver que cada día que pase vas a entender más y más y más esas señales. Es facilito, no es difícil. Sencillamente es lo primero, bien importante, saber qué es lo que tú quieres. Es que de verdad eso es lo que tú quieres. Tú lo que quieres es ese trabajo que te están ofreciendo. ¿Lo quieres de verdad? ¿O quieres entrar a un trabajo, qué te digo yo, a trabajar en cualquier área, el área que te provoque y tú quieres ir a ese trabajo? Pídelo con fe. Eso sí, también hay una cosita, eso también hay que explicarlo. A veces hay cosas que no convienen. Entonces el universo te lo va a hacer saber y te va a decir, esto por aquí no es, esto no conviene por esto y esto. Alguna señal te va a dar, pero siempre no conviene, pero te van a dar algo mejor. Eso siempre es así. Si tú no trabajas en combinación con tu ser interno, lo que va a pasar es que tú vas a ir a la deriva. Es así como que si tú fueras ciego o con un pañito y que estuvieras caminando por no sé dónde, te puedes caer en cualquier lado y te puedes ir por un barranco, porque vas solo, no vas preciso. Pero si tú hablas con tu ser interno y le pides que te lleve por donde tiene que llevar o que te dé esa señal de que eso conviene o no conviene, eso es diferente. Tu ser interno es así como tu ser cuántico, es así como tu otro yo, que cuando tú vas, ya esa persona o ese ser interno viene de regreso, viene con todas las informaciones del mundo. ¿Me explico? Entonces él te va a decir exactamente qué es lo que tú tienes que hacer. Confía en tu ser interno. Tu ser interno viene siendo como tu ser superior también. Como decir Dios que está metido aquí en tu corazón. Pero para hacerlo como más facilito, para que se vea como que es más sencillito, como para que lo tengamos como más a la mano, digamos, el ser interno. ¿Me explico? Ese ser interno te es capaz de mostrarte todo lo que tú quieras que tú quieras ver, escuchar, entender. Y sobre todo, te va a llevar a las cosas que tú quieras llevarte. Si yo no hubiera querido venirme a Canadá, yo sencillamente con haber visto ese film que vi o ese documental y dejarlo pasar tengo. A mí nadie me iba a obligar a venirme a Canadá. Sencillamente no. Quizás a lo mejor en algún otro momento pudo haber sido, o a lo mejor me hubiese ido para otro país, o a lo mejor sí, o a lo mejor, no sé, esos a lo mejor no existen. Yo lo que sé decir es que yo pedí eso y lo pedí con tanto fervor, pero eso sí, vuelvo y repito, siempre por delante si es bien, si es conveniente para mí, porque no puedo pedir algo que de verdad no sea conveniente para mí o para los demás. Eso sí es verdad. Igual que cuando tú vas a pedir por un amor. Si esa persona de verdad me conviene, que vuelva otra vez. Pero si no me conviene, que se vaya en paz, que se termine de ir, que me deje y ya. Para el bien de ella y para el mío. Uno nunca puede pedir a juro. Porque puede ser que venga. Sí es cierto, puede ser que venga, pero te van a dar tu trancazo. Te van a dar donde más te duele por no saber pedir. Hay que saber pedir. Eso es lo único. Es tan sencillo todo esto, pero no es tan sencillo tampoco, porque hay que saberlo entender, hay que saber pedir, hay que saber estar en onda, hay que saber estar en el mismo tono o en el mismo nivel de energía que tu ser interno. Para que eso pueda suceder, tienes que estar en la misma resonancia, tienes que hacer tus meditaciones de vez en cuando, tienes que, ¿qué te digo yo? Tratar de, ¿cómo digo? No pensar mal, ser bastante bondadoso, siempre ayudar a los demás en lo que puedas ayudar, y eso te va a traer muchísimas cosas buenas, muchísimas, sobre todo esos deseos. Así que ahí les estoy dejando mi primer episodio o mi primer anécdota de cómo
si yo te contara cómo yo hice para venirme a Canadá. Claro, dentro de todo, los papeleos y todo eso. Pero mira, todo estuvo muy fluido. A veces pasa que no es tan fluida la cosa, pero es como para ver hasta dónde llegas tú. También puede ser. Pero mientras tú tengas esa esperanza aquí adentro y tú sepas que hay alguien que te está empujando desde aquí adentro, con eso es suficiente. Ahí te estoy dejando entonces, por ahora, esta anécdota y de verdad me encanta que lo hayas visto. Ojalá que lo sigas viendo y de verdad hazme los comentarios. Cualquier comentario que me quieras hacer, estoy en la disposición. Eh, cualquier comentario, ¿ok? Nos estamos viendo en una próxima. Bye bye. Bye bye.